gusta decir que yo nací en un escasísimo periodo de democracia que hubo en la primera mitad del siglo XX en Venezuela. Mis abuelos vivieron en una gran pobreza. Mi papá fue de la generación que hizo el país, pues que tuvieron la oportunidad de crear la infraestructura, de hacer empresas, etc. Bueno, yo llegué ahí en el medio, pero mi hermano, por ejemplo, ya llega a la generación en que comienza de nuevo el gran declive. A mí me ha tocado vivir una situación, el país en su ascenso y en su descenso desde el punto de vista social. Después es una familia grande, somos 6 hermanos, yo soy el mayor. Mis primeros 10 años los viví en casa de mis abuelos, porque hasta que mi papá logró tener una situación en la que pudo construir una casa. Y después el otro ambiente de mi desarrollo en mi infancia fue el Colegio San Ignacio. O sea, yo empecé el colegio en kindergarten cuando tenía 5 años y ahí pasé 13 años, ¿no? Hasta que terminé el bachillerato. Era cuando los colegios de la compañía, aparte de que había muchos jesuitas, sobre todo muchos jesuitas jóvenes, había muchos maestrillos y había muchos hermanos. También había mucha actividad. O sea, el colegio no era ir a clase, el colegio era como una especie de segunda casa. Según mi mamá, la primera, porque yo nunca estaba en la casa. El colegio no era más allá. Yo no me acuerdo nada de la química, la matemática, nada de eso me acuerdo, pero me acuerdo mucho de haber estado creando grupos, formando dentro del mismo colegio la congregación mariana, el centro de estudiantes. O sea, era mucha actividad de este tipo. Yo creo que eso tiene que ver evidentemente con el nacimiento de la vocación, o sea, del haber entendido que la vida tenía sentido cuando te entregas a otras cosas. Yo conocí a los jesuitas en el colegio, obviamente. Mi papá también fue alumno del Colegio San Ignacio antes. Pero no, yo nunca tuve ninguna duda sobre la vocación a la compañía. Yo ni siquiera me lo planteaba como el sacerdocio, me lo planteaba como ser jesuita. Yo conocí muchos hermanos jesuitas. Para mí, si me echo la memoria para atrás, los jesuitas que más me impresionaron fueron los hermanos. Los hermanos y los maestrillos, los curas ni los veíamos. Entonces, bueno, ahí nació el interés por eso junto con esa mirada a la situación del país. Decía, bueno, uno puede hacer algo por este país, pues, y el mejor sitio para hacer algo por este país es la compañía. Hay que decir que la iglesia venezolana es una iglesia muy frágil, ¿no? O sea, por eso el concilio es tan importante para nosotros, porque la iglesia venezolana fue prácticamente exterminada durante el siglo XIX. Además fue muy golpeada por los gobiernos y fue expropiada, o sea, una iglesia pobre y frágil, donde no había vocaciones. Por eso llegaron los jesuitas a Venezuela, porque los llamaron para ocuparse del seminario, para formar el clero. Entonces, en ese contexto, ¿no? el concilio era como decir, no, la iglesia va a encontrar su fuerza en la gente, va a encontrar su fuerza en la fe que está ahí, pues, en el pueblo, y de esa fe tenemos que vivir, y de esa fe vamos a poder generar otra iglesia, y bueno, para la vida religiosa también era como muy importante. En ese momento la compañía está creando en América Latina los centros de investigación y acción social. Entonces, bueno, había un esfuerzo porque la gente se formara en ciencias sociales. El primer grupo del centro, entonces se le puso en Venezuela el nombre de Centro Gumilla, porque Gumilla fue un jesuita del tiempo de la colonia que anduvo por el Amazonas, por el Orinoco, y escribió una cantidad de obras de antropología, de botánica, de 1000 cosas. ¿No? Entonces yo fui a hacer magisterio en el Centro Gumilla de Barquisimeto, que se ocupaba fundamentalmente de las cooperativas campesinas, ¿no? O en los barrios de Barquisimeto. La interrupción fue la venida para Roma, que no teníamos ninguna gana de venir para Roma. Y Arrupe se empeñó. Pero la experiencia en Roma fue, bueno, era una comunidad con jesuitas de 30 países distintos, que para nosotros era una cosa imposible de poder experimentar en otro contexto, ¿no? Haciendo el balance final fue de verdad bien importante, pues, ¿no? De abrirse a otra perspectiva. Entonces nosotros nos empeñamos en que el 4º año de teología tenía que ser en Venezuela, ¿no? Entonces inmediatamente después de ese año comencé los estudios de ciencias políticas en la Universidad Central. No somos como hay que hacer de todo a la vez.
no se estudiaba, se trabajaba, se daba clases, o sea, no fueron etapas sucesivas. O sea, una vez que terminamos ese cuarto, bueno, durante el cuarto de teología también trabajábamos. O sea, teníamos, en ese tiempo era actividad más bien pastoral, ¿no? Yo tuve, ese año vivíamos en Catia, que es una parroquia de la compañía en Caracas, y también otro compañero y yo trabajábamos en una parroquia cercana en el Valle, mientras se hacían los estudios de teología. Y después, terminado ese año, bueno, me destinaron al Centro Gumilla, entonces yo estudiaba y trabajaba, o sea, tenía trabajo en la revista y tenía clases. Al mismo tiempo que hacía el doctorado, daba clases en el ciclo básico. Entonces, ese tiempo duró muchos años, ¿no? Yo estuve en el Centro Gumilla trabajando desde el año 77, 78 hasta el 96.